En 1381 los campesinos se sublevaban. Verdaderamente asqueroso. En un tema distinto, de hecho ocurrió una revuelta de los campesinos en 1381. Comenzó en Essex como respuesta a las duras demandas económicas del Parlamento y fue uno de los levantamientos más significativos en Europa durante la época medieval. Un movimiento nacional de personas que se extendió hasta York y Scarborough en el noreste y hasta Somerset en el suroeste de Inglaterra. Los levantamientos previos fueron liderados por nobles ambiciosos que buscaban derrocar al gobierno desconectado y tomar el poder para sí mismos. Esta vez fue diferente. La llamada revuelta de los campesinos fue liderada por un grupo de plebeyos, hombres como Wat Tyler, John Ball y Jack Straw. Un grupo de hombres y mujeres de todos los estratos sociales que querían cambiar radicalmente la sociedad inglesa en lugar de buscar el avance personal. Retrocedamos en el tiempo y entendamos por qué los campesinos se rebelaron en 1381. Bienvenidos a la locura medieval. La inestabilidad de un rey niño. El rey Eduardo III había muerto 4 años antes. Su hijo mayor y heredero, el popular Príncipe Negro, murió antes que su padre, por lo que su nieto Ricardo II había sucedido al trono en su lugar. Pero Ricardo solo tenía 10 años, solo era un rey niño, lo que lo dejaba dependiente de su tío Juan de Gante, el duque de Lancaster. La Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, había estado en curso desde 1337. Las tensiones entre las coronas de Inglaterra y Francia por el territorio se remontan a siglos atrás, con los reyes ingleses reclamando, correctamente o no, el trono francés. Esto fue una fuente principal de conflicto continuo entre las dos monarquías, con breves periodos de paz intermitentes. Enrique V triunfó en la batalla de Agincourt en 1415 y se convirtió en el rey de Francia. En 1381, el rey Ricardo tenía apenas 14 años. No tener un papel oficial no importaba a su tío Juan de Gante. El autoritario era impopular y temido, pero ahora, siendo el hijo mayor sobreviviente del difunto rey Eduardo, era el noble más dominante en Inglaterra y el verdadero poder detrás del trono. La autoridad real dependía del respaldo de la nobleza inglesa. La casa de Lancaster tenía más de 30 castillos y un ejército privado de 4.000 hombres. Con Gaunt a la cabeza, tenía gran influencia sobre el gobierno del reino. La Iglesia. La Iglesia influía en todos los aspectos, controlando la vida diaria. Sus magníficos edificios eclipsaban tanto a la ciudad como al campo. Todos los ciudadanos estaban legalmente obligados a dar 1/10 de su riqueza a la Iglesia, ya sea en efectivo de sus salarios o mediante alquiler en especie de grano, lana u otros bienes. La Iglesia también exigía pagos adicionales, como en días festivos o por multas mortuorias cuando moría un feligrés. Todo este dinero había hecho a la Iglesia muy rica, con algunos abades y obispos llevando estilos de vida extravagantes e inmorales. A fines del siglo XIV, esto llevó a que toda la sociedad inglesa cuestionara la posición de la Iglesia y si debería renunciar a su riqueza. Pero los cortesanos cerca del rey Ricardo, su madre y Juan de Gante, protegieron a la Iglesia. Si esto fue porque realmente creían en su santidad o porque querían una contribución hacia el esfuerzo de guerra, es discutible. Impuestos y guerras. La peste negra había llegado a Inglaterra en 1348, acabando con hasta la mitad de la población, dejando muerte, devastación y un tiempo de verdadero trastorno social a su paso. Muchos sobrevivientes hallaron una mejora significativa en su situación financiera. La escasez de mano de obra mejoró las oportunidades para aquellos en el último peldaño de la escalera social, permitiéndoles exigir mejores salarios, condiciones de empleo e incluso adquirir más tierras. Pero el gobierno implementó leyes suntuarias, no solo para prohibir a los trabajadores obtener salarios más altos, sino también para evitar que vistieran ropa de alta calidad y restringir su dieta. A pesar de estas restricciones, se creó una nueva clase media de comerciantes, artesanos e incluso agricultores, una clase ambiciosa que se había vuelto numérica y alfabetizada y que disfrutaba de movilidad tanto física como social. El gobierno, los empleadores y los propietarios de tierras privadas buscaron explotar esta nueva riqueza que había sido creada por lo que creían eran sus inferiores.
El pueblo de Inglaterra fue gravemente gravado y el dinero recaudado se había gastado en lo que ahora se veía como asaltos militares inútiles que no hicieron nada para mejorar la vida de las personas en casa. En el siglo XIII se introdujo un nuevo impuesto comunitario que gravó cada parroquia en Inglaterra y Gales. Las áreas con la población más densa fueron las más afectadas, como East Anglia. Suffolk vio su contribución aumentar en un impactante 103%. En enero de 1377, el gobierno introdujo el primer impuesto de capitación. Todos tenían que pagar. Las únicas excepciones eran los niños menores de 14 años y los mendigos. Ahora, la gente ya se estaba volviendo inquieta, pero las cosas solo empeoraron. Entre 1377 y 1381, se introdujeron 3 impuestos de capitación que debían pagarse sin importar el estatus o la riqueza. Los comisionados que fueron enviados para hacer cumplir estos pagos fueron despiadados al tomar el dinero. Se les dijo que lo recaudaran de todas las formas y medios posibles. Para el noble, el impuesto extra era relativamente indoloro, pero para el trabajador común, los agricultores y comerciantes, era financieramente devastador. Y como si eso no fuera suficiente, los franceses también estaban lanzando incursiones en la costa sur de Inglaterra y la gente estaba cada vez más temerosa de una invasión. Inestabilidad, impuestos, corrupción eclesiástica, una guerra fallida y medidas dirigidas a la supresión del pueblo era la tormenta perfecta y una revuelta era inevitable. En Londres, en abril de 1381, los comisionados no pudieron recaudar los impuestos sin que esto causara una peligrosa agitación entre la población. Posteriormente, asaltantes atacaron a un recaudador en Oxfordshire. El apropiadamente llamado William Payable fue torturado y golpeado. Y él no fue el último. Comenzaron brotes aleatorios de resistencia, especialmente en Kent y los otros condados que rodean a Londres, antes de extenderse a East Anglia y más allá. A principios de junio, los rebeldes se preparaban para su levantamiento y avanzar sobre Londres. Bajo la bandera de San Jorge y liderados por su capitán, un hombre llamado Wat Tyler, el objetivo de los rebeldes de Kent no era el joven rey Ricardo, sino más bien la facción de familias nobles que lo rodeaban. El 2 de junio, los renegados juraron lealtad a su rey, queriendo salvarlo de la influencia perjudicial de John of Gaunt. La rebelión estaba bien organizada, y en todo el país los hombres viajaban a caballo a diferentes asentamientos, difundiendo noticias del levantamiento. Los grupos comenzaron a destruir los registros señoriales que cronicaban la condición no libre de muchos de los campesinos. Los líderes. Poco se sabe sobre 2 de los líderes de la revuelta. Ni Walter Tyler, aunque su nombre es sinónimo de la sublevación, ni su camarada Jack Straw. Ambos hombres parecen surgir de la completa oscuridad, y se sabe poco sobre su origen o motivos. Algunos historiadores sostienen que ambos hombres son la misma persona, ya que muchos organizadores usaban seudónimos. Tyler lideró a los rebeldes a Canterbury el 10 de junio, donde saquearon el palacio del arzobispo. Simon Sudbury, el arzobispo de Canterbury y Lord Canciller, fue uno de los asesores más cercanos del rey Richard y responsable de sugerir un nuevo impuesto de capitación justo el año anterior. Un impuesto que aseguraba que los pobres pagaran más que los ricos. Después de destruir documentos y liberar prisioneros de la cárcel, los rebeldes se trasladaron a Londres y acamparon en Blackheath el 12 de junio. Fue allí donde John Ball dio uno de sus sermones más famosos sobre libertad e igualdad. Se cree que alrededor de 30.000 rebeldes marcharon hacia Londres. El sacerdote Lollard John Ball tuvo un papel central como la voz espiritual del pueblo. Ya encarcelado por su creencia en la igualdad, Ball predicó su crítica a los señores con su ropa extravagante, casas finas y excesos, en contraste con los plebeyos que trabajaban para el beneficio de los señores y recibían poco a cambio. Ball azuzó la opinión pública contra los que estaban en el poder y ayudó a motivar a una población ya agitada. Después de ser arrestado y encarcelado por sedición, fue liberado por los rebeldes mientras avanzaban hacia Londres. Al entrar a la ciudad el día 13, los rebeldes causaron pánico entre la nobleza. El rey Ricardo, su madre, su primo Henry Bolingbroke, hijo de John of Gaunt, y otros consejeros se refugiaron en la Torre de Londres por seguridad. El Savoy, el lujoso palacio de John of Gaunt, sin rival en esplendor y nobleza, fue arrasado hasta el suelo. Pero el duque de Lancaster tuvo suerte de estar en Escocia negociando una tregua y escapó con su vida. Con solo 14 años y contra el consejo de su consejo, Richard se reunió con Tyler y los rebeldes.
En la primera reunión fuera de las murallas de la ciudad en Mile End, les prometió una carta de libertades que incluía la abolición del trabajo forzado, tierras baratas y comercio libre. Aprovechando la ausencia del rey, otros rebeldes irrumpieron en la torre. Es un misterio cómo ingresaron al fuertemente fortificado castillo, pero probablemente simpatizantes los dejaron entrar. Después de capturar al canciller Sudbury y al alto tesorero Robert Hales, fueron llevados a Tower Hill y decapitados. El hijo de Gaunt, Henry Bolingbroke, tuvo suerte. Logró escapar de la captura y más tarde se apoderó del trono para sí mismo, convirtiéndose en el rey Enrique IV. Con su tío negociando con los escoceses y sus ejércitos dispersos por Gales, Francia y Escocia, el rey Ricardo II, temiendo por su vida, pasó la noche escondido. A pesar de su miedo, Ricardo se reunió nuevamente con Tyler y sus rebeldes al día siguiente en Smithfield, una gran área abierta fuera de las murallas de la ciudad. Tyler fue llevado ante el rey. Cuando se le preguntó por qué no volverían a casa, Tyler respondió que tenían más concesiones y no se irían hasta que se cumplieran. Hay confusión sobre lo que sucedió después, pero hubo un altercado entre Tyler y el Lord Alcalde de Londres, y Tyler fue atacado y asesinado. Muchos de los rebeldes comenzaron a preparar sus armas, pero el joven rey galopó hacia los manifestantes gritando: «Yo soy su líder», y exigió que abandonaran el campo de inmediato. Increíblemente, Richard logró calmar a la multitud, la turba se dispersó y la sublevación fue aplastada. El legado. Como todos sabemos, la revuelta de los campesinos de 1381 ha creado un mundo sin leyes tan bárbaras, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres permanecen pobres. Solo bromeo. Richard no pudo cumplir sus promesas debido a su poder limitado en el Parlamento. Afirmó que los había hecho bajo coacción, por lo que no eran válidos. Los líderes designados fueron ejecutados. Aunque se revocó el impuesto de capitación, los campesinos se vieron obligados a regresar a sus vidas anteriores, controladas por el Señor o la Iglesia. No fue la primera vez que la gente común de Inglaterra aprendió lo tonto que era confiar en sus gobernantes. Ball huyó a Coventry pero fue arrestado. En el juicio, fue declarado culpable y sin querer arrepentirse de su traición, fue ahorcado, desmembrado y cortejado el 15 de julio en St. Albans, mientras Richard observaba. Apodado el sacerdote loco de Kent, su cabeza fue exhibida en el puente de Londres, junto con la de Wat Tyler, cuyo cuerpo fue decapitado públicamente, y su cabeza fue llevada en lo alto de un poste a través de la ciudad primero. Aunque no se cumplieron las demandas de los rebeldes, algunos historiadores creen que los campesinos es un momento decisivo en nuestra historia. Se estima que más de 60.000 personas participaron en la rebelión. Para noviembre de ese año, más de 1.500 rebeldes fueron asesinados, incluyendo a sus líderes. Pero en poco más de un mes, este resuelto grupo de personas luchó por los derechos del trabajador, por la libertad y la igualdad, principios fundamentales que están en el corazón de toda democracia. Gracias por ver Locura Medieval. Suscríbete si te gusta, subimos video cada viernes. Saludos.